Una niña lee un artículo sobre un héroe llamado El Hombre Dorado. Se le describe como una brillante luz dorada que ilumina la ciudad y protege a Nueva York. La gente lo elogiaba, llamándolo fuerte y grande. La niña de ojos verdes y cabello rojo le entregó el periódico a un niño. La niña le preguntó si recordaba al Hombre de Oro. El chico parecía confundido. Llevaba el pelo despeinado y delante de él había un traje amarillo. Vestía un uniforme de hospital e insistía en no saber nada del hombre amarillo. La niña explicó que anoche se había producido un gran incendio que destruyó una fábrica. Sin embargo, no hubo víctimas. Incluso un niño atrapado dentro fue rescatado por el Hombre Dorado. La noticia del incidente se extendió por todas partes. Algunos programas de entrevistas incluso especularon que el propio Hombre Dorado podría haber provocado el incendio para llamar la atención y crear un espectáculo. La chica y otros 3 miembros interrogaron al chico sobre el incidente, pero este no recordaba nada. Sostenía el casco del Hombre Dorado, observándolo como si fuera la primera vez que lo veía. Todos a nuestro alrededor estaban confundidos. Resultó ser el Hombre Dorado, pero había perdido la memoria después del incidente. Intentó recordar, pero le aconsejaron que no se estresara demasiado y que descansara. Más tarde, una niña llamada Blues se quedó para cuidarlo. Mientras los demás se marchaban, te deseé una pronta recuperación. ¿Están preocupados por el futuro del país? Cuando ya no queda nadie para proteger al pueblo. Blues se presentó y le dijo que se quedaría a su lado. La miró y le preguntó por el héroe. Ya habían hablado de este tema antes. Blues confirmó que preguntaba por el Hombre Dorado y asintió. Ella le dijo que desde lo que pasó anoche, el Hombre de Oro ha desaparecido. Reflexionó, observando que su memoria también parecía desvanecerse. Blues lo miró sorprendido. Luego le preguntó por su lesión y si le dolía, pero él le aseguró que estaba bien. Ella sugirió que salieran juntos a disfrutar de un día normal, y comenzaron a prepararse para partir. Al bajar de un edificio grande, el niño parecía asombrado, como si viera todo por primera vez. Comentó lo cómodo que era poder usar el ascensor para bajar de un edificio tan alto. Blues sonrió y le dijo que esa era la base secreta del Hombre Dorado. Al oír esto, le preguntó si trabajaba allí. Blues le explicó que eran un equipo y que trabajaban juntos para apoyar al Hombre Dorado. Presentó al resto del grupo. Blues era un mecánico, Wok era el entrenador, Rich era el secretario y el profesor, cuyo verdadero nombre nadie conocía, era su comandante. El niño agradeció a Blues por cuidarlo. Luego preguntó qué había fuera de la base. Blues sonrió y dijo que afuera estaba la hermosa ciudad de Nueva York, donde el Hombre Dorado estaba protegiendo. Comentó que la base parecía un edificio común y corriente. Luego dieron un paseo por la ciudad. El Blues lo llevó a muchos lugares diferentes e interactuó con mucha gente, incluso jugando con niños pequeños. Se detuvieron en una tienda y el comerciante se burló de Blues, diciendo que era raro verla con un novio. La hizo sonrojar. Rápidamente le dijo al niño que esperara un momento y luego se fue por un rato. Mientras tanto, conversaba con el dueño de la tienda. Este comentó que Blues era un poco extraño, pero nunca aburrido, y añadió que debía estar preocupado por no tener memoria. El niño pensó en ello, y se dio cuenta de que Blues estaba haciendo todo lo posible para apoyarlo y hacerlo sentir cómodo, lo que lo impresionó. Cuando los Blues regresaron, compraron helado juntos. Miró a su alrededor y comentó que la ciudad era increíble. Blues sonrió, asintió y dijo que a ella también le encantaba el lugar. Él le expresó su gratitud por su presencia y le preguntó si estaba preocupada por su trabajo. Ella le aseguró que no se preocupara. Blues dijo que su único trabajo era apoyar al Hombre Dorado. El niño pensó por un momento. Luego preguntó que si había un héroe, entonces también debía haber un villano. Blues asintió y explicó que sí, que hay villanos como monstruos, superhéroes e incluso psicópatas. Razonó que si el Hombre Dorado desaparecía, podrían aparecer villanos. Blues suspiró, aceptando que ese era efectivamente el problema. Toda la ciudad estaba en peligro, pero nadie sabía que el Hombre Dorado había desaparecido. Ella expresó su esperanza de que el Hombre Dorado regresaría pronto, junto con los recuerdos del niño. Pero entonces se quedó callada, dándose cuenta de que probablemente había hablado demasiado. Tras terminar su helado, el chico le preguntó si podía tomar otro. Blues le advirtió que comer demasiado podría provocarle dolor de estómago.
Se rió, diciendo que se comería otro, luego otro y luego otro, solo para estar seguro. Mientras tanto, a Blues le preocupaba que si lo consentían con demasiado helado, podrían meterse en problemas. En ese mismo momento, pasaron unos niños, y el niño compró helado para todos ellos, haciéndolos animar de alegría. Blues lo miró y pensó que era muy amable. Entonces, se echó a reír cuando se dio cuenta de que sería ella quien pagaría todo el helado. Inesperadamente, un cartel cayó desde arriba. El niño reaccionó increíblemente rápido, sacando a Blues del peligro. Al mirar hacia arriba, vio a un villano de pie en lo alto, observándolos. El chico se volvió hacia ella y le preguntó qué debían hacer ahora que había aparecido un villano. Blues insistió en que debían regresar a la base para ocuparse de un asunto importante. Cuando regresaron le dio un helado y dijo que lo sostuvo para ella cuando casi lo dejó caer. Ella lo tomó, algo sorprendida, mientras el niño se preguntaba cómo podría ser lo suficientemente fuerte para salvar a los Blues. Bajó la mirada hacia sus manos, asombrado por su propia fuerza. Mientras tanto, en la ciudad, un villano de pelo largo y gafas de sol conocido como Doctor Ciempiés proclama en voz alta que derrotará al Hombre Dorado. En la base, todo el equipo se reunió para ver el vídeo del incidente y rápidamente identificaron al villano. Le explicaron al niño que el Doctor Ciempiés era el enemigo jurado del Hombre Dorado. Siempre estaba obsesionado con estudiar los datos de combate del héroe, ajustándose constantemente para contrarrestarlo. Todos estaban preocupados, sin saber cómo lidiar con él, mientras el Hombre Dorado no hubiera regresado. Notaron que el Doctor Ciempiés desafiaba abiertamente y exigía la aparición del héroe. En ese momento, el niño inesperadamente preguntó si podía enfrentarlo, y luego afirmó con confianza que era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Blues se quedó en silencio por un momento, pero en el fondo creía que él era el único que podía enfrentarse al villano. La determinación del niño sorprendió a todos. No solo les sorprendió su actitud inquebrantable, sino que los Blues siguieron hablando con seguridad de él, afirmando que no importaba si tenía amnesia o lesiones, porque él era el Hombre Dorado. Como arrastrada por su ferviente creencia, la verdad se le escapó de los labios sin querer, sorprendiéndolo. Todos la miraron con asombro, con los ojos abiertos por la sorpresa. El secretario Rich, incapaz de contener su curiosidad, preguntó si había encontrado alguna pista sobre su identidad. El niño, el Hombre Dorado, dudó un momento, y luego admitió que él mismo lo había sospechado. Comprendió que su amnesia se produjo justo cuando el Hombre Dorado desapareció. No recordaba nada específico de su pasado, pero en el fondo sentía que podría ser el Hombre Dorado. El profesor, que siempre observaba todo con ojo agudo, comentó que, lógicamente, todo tenía sentido. Blues notó su vacilación y continuó animándolo. Dijo que, aunque se sentía en conflicto con su identidad, entonces sigue siendo el único lo suficientemente fuerte para enfrentar al villano. El profesor permaneció escéptico. No estaba completamente seguro de si el Hombre Dorado estaba listo para enfrentar este desafío. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el terror del villano continúa extendiéndose. Flotando en el aire, con sus enormes tentáculos de Ciempiés desplegados, el Doctor Ciempiés ríe, y su risa resuena por las calles. Hipnotizado por la belleza de Nueva York, declara que nunca se cansa de contemplar el paisaje nocturno de $1.000 millones. Al contemplar los rascacielos iluminados, sus ojos brillan de admiración. Insistió en que la ciudad se llamaba así por algo. Sin embargo, por muy magníficas que fueran sus luces, creía que la estrella más brillante y grandiosa, el verdadero corazón de su luz, no era otro que el Hombre de Oro. El villano está obsesionado con el Hombre Dorado. Ansioso, casi desesperado por conocerlo en persona. En la base, los miembros del equipo ayudaron al Hombre Dorado a ponerse el disfraz. Sabían que era un momento decisivo y que no había vuelta atrás. Al finalizar los preparativos finales, advirtieron que, una vez que comenzara la batalla, se cortaría toda comunicación. No podrían apoyarlo ni guiarlo durante la lucha. Con todo listo, el Hombre Dorado respiró hondo y salió. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente llegó a su destino. Allí se enfrentó al despiadado villano. Este activó el modo Manner, un modo especial que prometía mantener la destrucción bajo control y asegurar que la ciudad permaneciera intacta tras la batalla. Reinaba una atmósfera tensa,
Ondas invisibles de energía parecían recorrer el cielo mientras el hombre dorado se enfrentaba al Doctor Ciempiés. Nombró directamente al villano, criticándolo por causar caos en la ciudad y poner en riesgo innumerables vidas. El Doctor Ciempiés se limitó a esbozar una sonrisa siniestra y luego se burló. «Ups, es mi culpa, lo siento». Su tono se volvió burlón cuando comentó que el hombre dorado estaba más hablador de lo habitual hoy, en contraste con su tranquilidad anterior. Con tono sarcástico, afirmó con naturalidad que le gustaba el cambio, mostrando incluso una admiración distorsionada por su rival. Su sonrisa se volvió aún más siniestra al inclinar la cabeza provocativamente, insinuando que la batalla estaba a punto de comenzar. El Doctor Ciempiés advirtió al hombre dorado, diciendo que usaría sus brazos de Ciempiés para ahorcarlo. Afirmó que su obsesión con el hombre dorado era la razón por la que tuvo que matarlo. Su sonrisa siniestra se amplió, revelando dientes afilados, y la pelea comenzó oficialmente. En la base, el equipo monitoreaba la batalla de forma remota, con rostros tensos por la peligrosa situación. Rich, preocupada, preguntó si alguien creía que el hombre dorado tenía posibilidades de ganar. Señaló que el Doctor Ciempiés era increíblemente poderoso, lo que la inquietó. El profesor asintió, reconociendo que el villano era realmente muy fuerte. Sin embargo, parecía desconcertado, preguntándose qué le había dado al Doctor Ciempiés un poder tan tremendo. Rich explicó que había estudiado los datos del hombre dorado con mucho cuidado y dio a entender que el Doctor Ciempiés podría saber más de lo que pensaban. El Doctor Ciempiés inició la batalla con una ferocidad asombrosa, arremetiendo contra el hombre dorado y empujándolo con una fuerza inmensa. Lo provocó, presumiendo con seguridad de saberlo todo, y le ordenó retirarse de inmediato. El hombre dorado permaneció imperturbable, dio un paso adelante y lanzó un poderoso puñetazo, golpeando al Doctor Ciempiés directamente en la cara. En la base, el equipo quedó boquiabierto y asombrado. No podían creer su audaz acto. Aplaudieron con entusiasmo. Este era el momento que habían estado esperando, el verdadero comienzo de la batalla. El hombre de oro se da cuenta de que la amnesia puede ser una bendición oculta. El hombre de oro ya no se siente atado a su pasado. La carta que le robó el Doctor Ciempiés no le dio la ventaja que esperaba. Mientras tanto, el Doctor Ciempiés estaba cada vez más frustrado y se preguntaba por qué los datos que había recopilado no le estaban dando una ventaja. Empezó a dudar de sí mismo, sintiendo que el fracaso podría ser inevitable. Desesperado, lanzó otro ataque, pero el hombre de oro rápidamente subió a la cima de un edificio alto. El Doctor Ciempiés estaba decidido a no perder de vista a su oponente, quien extendió sus brazos de 100 pies y trató frenéticamente de agarrarlo. Su ataque destrozó innumerables ventanas y esquirlas de vidrio llovieron sobre la calle. El hombre dorado intervino de inmediato, advirtiéndole que dejara de vandalizar los edificios. El Doctor Ciempiés respondió fríamente que, mientras no se perdieran vidas, la destrucción no importaba. Riendo entre dientes, añadió que sus benefactores se encargarían de las reparaciones. El hombre dorado dudó y quedó confundido, preguntándose quiénes eran estos benefactores. ¿El Doctor Ciempiés se refería a su propia tripulación o había otra fuerza detrás de él? La batalla los arrastró a ambos al interior de un edificio, donde el Doctor Ciempiés empezó a lanzar sillas. En un ataque de ira, le arrojó mesas y todo tipo de cosas al hombre dorado. El hombre dorado intenta minimizar el daño, atrapando y contraatacando, lanzando objetos con increíble precisión. El Doctor Ciempiés se ha estancado. Se dio cuenta de que el estilo de lucha del hombre dorado había cambiado. Ya no es tan sofisticado ni técnico como solía ser. Ahora, el estilo de lucha del hombre dorado era salvaje, instintivo, casi primitivo. Poco a poco se dio cuenta de que toda la información que había recopilado era inútil. La duda empezó a apoderarse de su mente. ¿Era este realmente el hombre dorado? Ese momento de vacilación le costó caro al Doctor Ciempiés. Con un estallido de intensa energía, el hombre dorado desató su golpe más poderoso, tirando al Doctor Ciempiés al suelo. El violento choque lo dejó atónito, con los ojos abiertos de par en par ante la repentina oleada de poder de su oponente. No entendía de dónde provenía esta nueva fuerza. ¿Cómo podía el hombre dorado superar todos los límites que jamás había estudiado? El Doctor Ciempiés ahora muestra claramente signos de pánico.
Advirtió que desataría todo su poder. Sin nada que contener, decidió ponerse de pie. Sus ojos ardían con espíritu de lucha. Se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora, impulsándolo con todas sus monstruosas piernas. Estaba listo para un choque decisivo y derrotar al hombre dorado. Las largas extremidades del Doctor Ciempiés formaron una masa de movimiento, con millones de piernas listas para atacar. En un intento desesperado, usó todas sus piernas para intentar someter y dominar al hombre dorado. Sin embargo, el hombre dorado reaccionó con increíble fuerza y precisión, destrozando las extremidades del Doctor Ciempiés una a una. Sus movimientos fueron decididos e inquebrantables. Con un último puñetazo, el hombre dorado envió al Doctor Ciempiés a volar. Cayó al suelo, inmóvil, completamente derrotado. Sus piernas, antes poderosas, ahora estaban destrozadas e inservibles. Allí tendido, respirando con dificultad, el Doctor Ciempiés reconoció su derrota con un momento de inesperada humildad. Elogió al hombre dorado, admitiendo que, en efecto, había presenciado la gloria de Nueva York. Rodeado de una brillante luz dorada, el Doctor Ciempiés declaró no arrepentirse, ni siquiera de la derrota. A medida que sus fuerzas menguaban, comenzó a deslizarse por una ventana rota cercana. Pero justo antes de que el Doctor Ciempiés encontrara su muerte segura, el hombre dorado rápidamente agarró su mano, evitando que se cayera. Desde la base, todo el equipo observaba con asombro. Quedaron atónitos ante la inesperada compasión del hombre de oro. Los sorprendió no solo su victoria, sino también su negativa a dejar morir al Doctor Ciempiés, a pesar de todo lo que había hecho. El Doctor Ciempiés, conmocionado y confundido, exigió saber por qué el hombre dorado lo había salvado después de todo lo que había hecho. La respuesta del hombre dorado fue simple y sincera. No quería que el Doctor Ciempiés muriera, sin importar su pasado. Esta respuesta solo enfureció aún más a su enemigo. La voz del Doctor Ciempiés sonó amarga al declarar que el hombre dorado no solo le había arrebatado su luz, sino también su autoestima. Insistió en que sus acciones no eran fáciles de perdonar. Con amargura relató sus crímenes, cómo conspiró, tendió trampas y manipuló situaciones para poner al hombre dorado en desventaja. Admitió haber tomado rehenes y estar dispuesto a poner en peligro la vida de civiles con tal de obtener la victoria. Pero, a pesar de todos estos crímenes, el hombre dorado decidió salvarlo. La ironía de la situación no escapó a sus pensamientos, y la vergüenza mezclada con la ira se reflejaba en su rostro. El Doctor Ciempiés declara rotundamente que jamás permitirá que el hombre amarillo olvide sus crímenes pasados, creyéndose responsable de todo. Sin embargo, el hombre amarillo revela con calma que lo ha olvidado todo, incluidos los crímenes del Doctor Ciempiés. Y él eligió perdonarlo. Esta declaración sorprendió aún más al Doctor Ciempiés. El hombre dorado explicó que incluso si recordara todo, seguiría actuando de la misma manera. Lo salvaría. La ira del Doctor Ciempiés se apaciguó al comprender esta verdad. Por un instante fugaz, un atisbo de remordimiento se dibujó en su rostro. Mientras todavía estaban flotando afuera del edificio, su conversación continuó. El Doctor Ciempiés se debatía entre la gratitud y el odio persistente. Abajo, la multitud observaba con asombro, con las cámaras en alto, captando cada palabra y acción. La gente vitoreaba con fuerza, gritando el nombre del hombre dorado, aclamando su héroe. El momento culmina cuando el hombre dorado finalmente suelta al Doctor Ciempiés. Él se cayó, pero en lugar de estrellarse contra la acera, aterrizó sano y salvo, en una sábana de rescate que el equipo de escolta había preparado debajo. La caída fue amortiguada, y el Doctor Ciempiés salió ileso. La policía se acercó inmediatamente y lo arrestó. La multitud estalló en vítores. El sonido resonó durante toda la noche. Elogiaron al hombre dorado por su valentía, porque defendió no solo la ciudad, sino también a sus enemigos. El dispositivo de comunicación del hombre dorado se reconectó con el equipo, y lo felicitaron con entusiasmo por su victoria, con sus voces llenas de alivio y orgullo. El profesor sugirió pedir pizza para celebrar esta victoria tan reñida. El hombre dorado asintió, agradeciendo el apoyo de todos, y luego se fue a duchar. Al marcharse, el equipo se relajó gradualmente, y la tensión se disipó poco a poco al reflexionar sobre los acontecimientos.
Rich admitió que había tenido dudas sobre el resultado de la batalla. El profesor animó a todos a relajarse, tomarse un respiro y recuperar la compostura tras la intensa lucha. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, no pudieron evitar pensar en las preguntas más importantes que seguían sin respuesta. ¿Quién es exactamente el hombre al que llaman el hombre dorado? ¿De dónde viene? ¿Y cómo adquirió ese extraordinario poder? Walk revela una verdad inquietante. Le mintieron al hombre dorado. Lo convencieron de que él era el hombre de oro, únicamente para obtener su cooperación, aunque no tenían pruebas para confirmar su identidad. Ahora tenían más preguntas que respuestas. El grupo volvió a Skene a examinar los sucesos de la noche anterior, intentando reconstruir los fragmentos faltantes de este misterio. Recordaron el incendio de la fábrica, un incendio caótico que amenazó con la vida de innumerables personas. El hombre dorado inicialmente se apresuró a entrar para rescatar a un niño atrapado. Después de sacar al niño sano y salvo, regresó al edificio en llamas. Fue en ese momento que perdieron contacto con él. Solo vieron el video del exterior, el rescate del niño y luego el hombre dorado desapareciendo entre las llamas. La persona que apareció a continuación fue el hombre que actualmente lleva puesto el traje de hombre dorado. Lo encontraron inconsciente, su cuerpo vestido con el traje del verdadero hombre dorado. Pero no recordaba quién era, ni sabía por qué ni cómo estaba allí. Al despertar, no recordaba nada de su pasado. Este hombre, una figura misteriosa, no tenía pasado, solo el título que le habían otorgado, el hombre dorado. Los Blues sostienen que, a pesar de todas las dudas, el actual hombre de oro ha demostrado ser un verdadero héroe. Su poder superaba con creces todo lo que habían conocido hasta entonces, demostrando que ya no era un simple impostor. Sin embargo, el profesor se mantuvo escéptico. Insistió en que necesitaban averiguar más sobre la verdadera identidad del hombre. Existe una inquietante posibilidad, que el hombre dorado original regresara a la fábrica para confrontar a este extraño. Y quizás fracasó. Es posible que el hombre dorado actual lo haya derrotado y le haya arrebatado su traje. De ser así, ¿quién es realmente el hombre que se interpone entre ellos? ¿Cuál es su verdadero propósito? ¿Es realmente un héroe o simplemente un villano que acecha ante sus ojos? Blues confesó que, cuando le dijo que él era el hombre dorado, ella esperaba que eso le inspirara. Ella quería que él creyera que era un héroe, para que actuara como alguien en quien se podía confiar. El profesor admitió que, en este punto, no tenían más opción que confiar en él para proteger la ciudad. Mientras tanto, deben continuar su búsqueda del verdadero hombre dorado, con la esperanza de descubrir la verdad. Insistió en que debían vigilarlo con mucho cuidado. Los recuerdos del nuevo hombre dorado eran un misterio. Todos sabían que si recuperaba la memoria, nadie podría predecir cómo reaccionaría o qué haría con sus increíbles poderes. Esta incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra, sembrando dudas sobre el futuro. Comprendían la importancia del asunto. La paz de la ciudad dependía del hombre al que llamaban el hombre dorado. Ya fuera el destino, la casualidad o el engaño, sus acciones, decisiones y recuerdos perdidos ahora albergaban la clave del futuro de la ciudad. Solo podían esperar que se convirtiera en el héroe que necesitaban. Entonces, todos los miembros del equipo se reunieron y se sentaron juntos en el área común. El hombre dorado regresó con aspecto renovado tras prepararse. Al entrar, el profesor lo llamó por su nombre, Murobashi. Se detuvo un momento, atónito, y luego preguntó si ese era su verdadero nombre. El profesor confirmó con calma que sí. Aunque aún confundido, Murobashi admitió que, incluso con su amnesia, el nombre le resultaba familiar. Era casi cierto, pero no entendía por qué. Confesó que le resultaba extraño tener un nombre que lo conectara con él, aunque no recordaba nada más del pasado. El profesor le preguntó amablemente si no importaba que lo siguieran llamando Murobashi, ya que no recordaba ningún otro nombre. Murobashi asintió, asegurándoles que no había problema. No le importaba en absoluto. Mientras tanto, Murobashi comenzó a ejercitarse en la cinta, corriendo con clara determinación. El profesor reflexionó en silencio, sabiendo que Murobashi no era su verdadero nombre, pero decidió no revelarlo todavía.
Luego se dirigió a los miembros del equipo. Anunció que este hombre reemplazaría a Murobashi-kun, quien había desaparecido trágicamente en el incendio anterior. Explicó que el hombre que encontraron esa noche en el lugar del incidente parecía poseer un potencial increíble. Por lo tanto, asumirá las responsabilidades dejadas por Murobashi-kun. Mientras el profesor decía estas palabras, Murobashi continuó su entrenamiento de alta intensidad en el gimnasio Golden Man. Curioso por sus capacidades físicas, el profesor le preguntó al entrenador físico cuántos kilos levantaba Murobashi. El entrenador quedó claramente impresionado, notando que Murobashi estaba levantando pesos que excedían incluso al ex Golden Man, quien solía ser su miembro más fuerte. El profesor encontró esto muy interesante, pero sabiamente decidió no precipitarse en los recuerdos perdidos de Murobashi. Después de todo, existía la posibilidad de que él fuera el villano de esta historia, y de ser así, podría desencadenarse una batalla. Blues se preocupó, preguntándose si ese era realmente el caso. ¿Cómo podrían enfrentarse a alguien con un poder tan extraordinario? El profesor reconoció sus preocupaciones, pero insistió en que era necesario investigar lo que realmente ocurrió esa noche. La noche en que encontraron a Murobashi, si querían saber quién era realmente, necesitaban descubrir la verdad. El profesor le asignó la tarea a Rich. Ella acompañará a Murobashi, guiándolo a través de todo el proceso del hombre dorado, ayudándolo a adaptarse a su nuevo rol. Rich estuvo de acuerdo, y fue a encontrarse con Murobashi. Él la tranquilizó, asegurándole que incluso sin recuerdos del pasado, no sería una carga para nadie. Con una confianza inquebrantable, se declaró el hombre dorado, confiando en sus instintos heroicos y en los arraigados ideales de justicia, incluso cuando sus recuerdos seguían siendo borrosos. Sin embargo, Rich se mantuvo escéptico. Sospechaba que su creencia era solo una fachada, pero decidió guardarse esas dudas. Quería observar más a Murobashi, curiosa por su verdadera naturaleza. Blues le pidió permiso al profesor para acompañarla, y él accedió de inmediato, confiando en su criterio. Mientras tanto, Rich seguía pensando en el pasado de Murobashi. Ella le preguntó a Blues cómo financiaba sus costosos estudios de campo. Entonces, Murobashi, ahora ataviado con el legendario traje del hombre dorado, caminó tranquilamente por una bulliciosa calle de Nueva York. Interactuó con la gente, y sus rostros se iluminaron al verlo. Los niños señalaron y rieron, reconociendo la figura familiar de su héroe. Los adultos se reunieron con entusiasmo a su alrededor, tomándose selfies con él. Siguió caminando, abriéndose paso entre la multitud. Murobashi se detuvo para ayudar a una pareja de ancianos a cruzar la calle, demostrando amabilidad y consideración. Observando desde la distancia, Blues notó que Murobashi parecía sociable por naturaleza, un rasgo contrario a lo que habían anticipado. Volviéndose hacia Rich, comentó que quizás se habían preocupado demasiado por si encajaría. Sin embargo, Rich seguía sin convencerse. Expresó sus preocupaciones, afirmando que confiar en alguien sin un pasado claro, alguien que ni siquiera recordaba su nombre ni su historia, era demasiado arriesgado. Blues reconoció sus preocupaciones, pero le recordó que actualmente no tienen una mejor opción. Los dos decidieron sentarse en un café cercano y continuaron observando a Murobashi desde la distancia. Bebieron un sorbo de café, observando cómo interactuaba con la multitud. Mientras tanto, hablaron de la dificultad de confiar en alguien que ha perdido completamente la memoria. Sin embargo, también tuvieron que admitir que Murobashi poseía habilidades y capacidades excepcionales, que eran innegables. Tras salir del café, pasaron por un edificio en remodelación. Murobashi se detuvo, miró hacia arriba y preguntó si ese era el lugar que había resultado dañado en una batalla con algún médico. Rich confirmó que sí, pero rápidamente le aseguró que no tenía que preocuparse por los costos de la reparación. Rich explicó que el profesor era responsable de gestionar todos los asuntos financieros y que se habían preparado para cualquier pérdida que pudiera ocurrir durante las misiones. Reveló que el profesor es el director de la Fundación Taylor, una de las corporaciones más grandes e influyentes del mundo, con recursos prácticamente ilimitados. La Fundación Taylor ha invertido mucho en la industria de la construcción de la ciudad, proporcionando tecnología avanzada y una fuerza laboral bien capacitada para garantizar que cualquier daño a la infraestructura pueda repararse rápidamente.
animó a Murobashi a centrarse en su trabajo, sin preocuparse por cuestiones como los costos de reparación. El tono de Rich se volvió gradualmente más entusiasta a medida que ella le recordaba que la vida humana es irreemplazable. Rich declaró con entusiasmo que proteger a la gente de Nueva York era su misión final. Esa es responsabilidad del Hombre de Oro. En ese momento, notó algo inusual en el callejón detrás de Murobashi. Un grupo de adolescentes parecía estar peleando, y Murobashi inmediatamente se apresuró a intervenir. Con un movimiento impresionante, apareció con decisión, provocando que los alborotadores entraran en pánico y huyeran. Rápidamente rescató a un niño que había quedado atrapado en medio de la pelea. Poco después llegaron Blues y Rich. Le advirtieron sobre cómo manejar la situación. Nos recordaron que, si bien es necesario confrontar a quienes cometen errores, también debemos recordar que siguen siendo seres humanos. Hicieron hincapié en la necesidad de evitar causar lesiones o daños graves a terceros. Murobashi escuchó su consejo y asintió. Explicó que solo pretendía advertirles y que sus acciones buscaban crear drama, no violencia. Rich no quedó convencida con su vaga explicación y afirmó con franqueza que no podía confiar en motivos tan poco claros. Hizo hincapié en que la gentileza y la moderación eran primordiales, especialmente dada su fuerza superior. Para ponerlo a prueba aún más, lo enviaron a una situación diferente en la que una joven estaba siendo acosada. Murobashi llegó justo a tiempo, intervino y ahuyentó al atacante sin recurrir a la violencia. Desde la distancia, Rich y los Blues observaban con atención. Notaron que la interacción de Murobashi con el público era muy diferente a su comportamiento con el equipo. Esto los llevó a discutir su extraño comportamiento, y Rich continuó expresando sus sospechas. Rich le dice a Blues que un héroe sin memoria de su pasado y cuya fiabilidad es cuestionable, solo puede actuar dentro de ciertos límites. Le preocupa que su misterioso pasado y sus motivos poco claros puedan convertirse en una amenaza a largo plazo. Blues escucha, pero mantiene un optimismo cauteloso, reconociendo que, a pesar de las incertidumbres, no tienen otra opción por el momento. En un café, el profesor y Rich se reúnen para hablar sobre el Hombre Dorado. Rich le pregunta al profesor si tiene alguna información nueva sobre él. El profesor responde que aún no tiene información, ya que la investigación apenas comienza ese día. El profesor tomó un sorbo de té y luego le preguntó a Rich sobre el comportamiento de Murobashi. Rich comentó que era bastante encantador y trabajaba muy bien, pero todavía estaba preocupada por la abrumadora cantidad de poder que poseía. Con una voz llena de preocupación, le preguntó al profesor qué pensaba sobre que Murobashi se convirtiera en un héroe. El profesor dejó su taza de té. Él afirmó con calma que no había otra opción. Rich se sintió decepcionada y descorazonada por su respuesta, dándose cuenta de que era la misma de siempre, y no estaba segura de cuántas veces más podría soportar oírla. Mientras tanto, Blues observaba los esfuerzos de Murobashi y lo admiraba en secreto. Admitió que verlo trabajar le llenaba de alegría. Murobashi sonrió y le dio las gracias, y luego comentó que Rich solía regañarlo más de lo que lo elogiaba. Ambos observaron en silencio la pacífica ciudad. Murobashi se preguntó si el Hombre Dorado era realmente necesario, dada la actual falta de villanos. Blues se molestó y replicó inmediatamente, enfatizando que incluso las amenazas ocasionales eran demasiado peligrosas para que la policía las manejara por su cuenta. Y es por eso que los héroes son indispensables. Murobashi reflexionó, admitiendo que la amnesia ya era difícil de aceptar, pero encontrar un propósito en la vida después de eso es aún más difícil. Estaba agradecido de haber sido elegido como héroe, pero también se dio cuenta de que la gente a menudo habla de cambio, pero le resulta muy difícil actuar realmente. Su punto de vista sorprendió a los Blues. Ella sugirió que ambos salieran a caminar para relajarse, hablando suavemente para aliviar la tensión. Sus palabras hicieron reír a Murobashi, y los azules sonrieron también. Ella apreciaba la amistad que poco a poco se iba desarrollando entre ellos. Entonces, el Hombre Dorado, ahora vestido con su traje, salió a la ciudad y ayudó a la gente con diversas tareas. Recibió muchos elogios por levantar objetos pesados y ayudar a las personas necesitadas. Los niños lo saludaron con entusiasmo cuando pasó. Un niño incluso le pidió que lo ayudara en el partido de béisbol esa noche. Él sonrió y estuvo de acuerdo. Inesperadamente, Rich recibió una alerta. Se emitió una advertencia sobre la aparición de un villano en la ciudad.
Ella informó rápidamente a Blues, lo que le causó considerable ansiedad. El pánico se extendió cuando se dieron cuenta de que el villano estaba a solo 2 kilómetros de distancia y se acerca a paso rápido. Mientras el hombre dorado todavía estaba ayudando a la gente, el villano apareció de repente y lo atacó. Se llamaba Salchow, vestía una sudadera con capucha y tenía unas manos transparentes como el cristal. Acérquese e identifíquelo inmediatamente. Hay que reconocer que Salchow es un villano increíblemente poderoso, como lo demuestran sus habilidades para patinar sobre hielo, lo que explica por qué llegó tan rápido. Se lanza una orden de evacuación, pedir a todos que abandonen el edificio. Salchow se enfrentó a 2 rivales y convirtió el lugar en su heladería. Acepta el reto, y el juego necesitaba terminar temprano porque estaba ocupado jugando béisbol. Esto hizo que Salchow forzara una sonrisa incómoda. Reinaba un ambiente tenso. Todos observaron el enfrentamiento desde la distancia. Lo que necesitan hacer ahora es limpiar la zona y dejar que el protagonista se haga responsable de todo después. El villano, con una sonrisa siniestra, lo desafía a intentar seguir su ritmo. Y la batalla comienza oficialmente. Salchow desató una serie de ataques, pero el hombre dorado salió ileso. Él desvió fácilmente cada golpe. Salchow se jactaba arrogantemente de su fuerza y velocidad. Intentó demostrar su dominio, lo que sorprendió un poco al hombre dorado. Admitió en secreto que Salchow era más que un simple patinador artístico. Además, era un guerrero experimentado. El hombre dorado se da cuenta del verdadero poder del villano. El hombre dorado dio un paso adelante sin dudarlo, y levantó un enorme pilar de un edificio cercano. Esto provocó una destrucción generalizada. Objetos, muebles e incluso tazas quedaron destrozados en el caos. Salchow intentó acorralar al hombre dorado. Afirmó que dondequiera que se moviera, una fina capa de hielo se le pegaba, lo que le hacía imposible escapar. El hombre dorado permaneció tranquilo y simplemente respondió: «Este no es el tipo de hielo que se rompe fácilmente». Su compostura enfureció a Salchow, quien lanzó un ataque aún más feroz, llegando incluso a arrojarle un edificio entero. Blues y Rich quedaron horrorizados al presenciar esa escena. No estaban seguros de si el hombre dorado podría soportar este nivel de destrucción imprudente. En medio del denso humo y polvo, la escena poco a poco se fue aclarando. El hombre dorado se mantenía firme sobre sus 2 pies. Debajo de él, el derrotado Salchow. A pesar de que el villano había perdido, el hombre dorado aún extendió su mano, dispuesto a ayudarlo a ponerse de pie. Después de la batalla, el hombre dorado se despertó en el hospital. Todavía está en proceso de recuperación. Rich se quedó de pie junto a la cama, medio en broma, preguntándole si había perdido la memoria nuevamente, burlándose de él por haber resultado herido justo después de su primera batalla. Rich admitió que el villano casi no sufrió daños significativos, porque al final fue él quien lo salvó después del partido. Mientras tanto, Salchow se encuentra ahora bajo custodia policial. Hay un mensaje para el hombre dorado. Reconoce su fracaso. Salchow expresa admiración por su dedicación. Reconoce que proteger a todos, incluido el villano, es admirable, pero le aconseja que también se cuide mejor. En el hospital, Rich elogió al hombre dorado. Ella declaró que él era el héroe más grande de esta era. Con una sonrisa traviesa, Blues se burló de Rich, sugiriendo que se estaba comportando como un trueno. El hombre de oro, confundido por el término, preguntó qué significaba, pero no esperó la respuesta. En cambio, se levantó rápidamente de la cama, ansioso por ir al partido de béisbol al que había prometido asistir. Rich comentó sobre su increíble velocidad de recuperación, mientras Blues lo observó con una leve sonrisa, reconociendo que podría ser imprudente, pero una buena persona. El profesor informó al equipo que la base necesitaba mantenimiento y limpieza. Por lo tanto, todos tendrían que abandonarla temporalmente. El profesor explicó que este proceso implicaba ajustar y mantener la base, un paso inevitable. Los miembros del equipo quedaron sorprendidos por este repentino anuncio. Pero Rich, que había previsto la situación, aprovechó la oportunidad para llevar a todo el equipo a un lado. Ella reveló la verdadera razón detrás de esta decisión. Querían asegurarse de que todo rastro del verdadero Murobashi fuera borrado por completo de la base. Explicó además que el actual hombre dorado, confinado en la base, había estado haciendo demasiadas preguntas sobre el pasado, lo que complicaba la situación. Para solucionarlo, el equipo decidió enviarlo fuera por un breve periodo, dándole el espacio necesario para realizar ajustes importantes.
El profesor sugirió reservar una habitación de hotel para el hombre dorado. Los Blues propusieron una solución más personalizada. Ella sugirió que el hombre dorado se quedara en su casa en lugar de en un hotel. Al principio se sorprendió un poco, pero finalmente aceptó la oferta. El profesor comprendió la situación. Él lo aprobó y les permitió salir de la base. De camino a la casa de los Blues, caminaron juntos por las calles, dirigiéndose hacia su casa. El hombre dorado todavía se está adaptando a su nuevo entorno. Parecía curioso, observando silenciosamente su entorno con un interés discreto. Al entrar en la casa de los Blues, se encontraron con una escena de caos, ropa tirada por todas partes y muchos objetos desordenados. Blues se disculpó rápidamente por el desorden, explicando que su apretada agenda no le había dejado tiempo para limpiar. El hombre dorado, con su alta estatura, se golpeó accidentalmente la cabeza contra el marco bajo de la puerta. Esto hizo reír a los Blues y comentar sobre su altura. Agregó que el espacioso diseño de la base posiblemente le impidió darse cuenta de esto antes, pero ahora, en el espacio reducido de su casa, eso se hacía más evidente. Aún sintiéndose culpable por las molestias, Blues explicó que su casa era mucho más pequeña que la base. Sin embargo, recibió con cariño al hombre dorado, intentando que se sintiera más cómodo en el reducido espacio. Blues se ofreció a prepararle una comida, aunque en realidad no tenía hambre. Aún así, él aceptó su propuesta. Blues preparó rápidamente una comida sencilla con albóndigas congeladas. Luego ambos se sentaron a comer. Durante la comida, Blues observó al hombre dorado comer con gran deleite, notando su entusiasmo por la comida. Blues le aseguró que no fuera tímido y que comiera todo lo que quisiera. A medida que avanzaba la conversación, el hombre dorado preguntó con curiosidad si solía comer tanto antes de perder la memoria. Blues sonrió. Ella respondió que él siempre tuvo un gran apetito, confirmando que era parte de su naturaleza. Después de la comida, Blues llevó al hombre dorado a la sala, donde le mostró un artículo del periódico. El artículo mencionaba a una persona influyente que le había expresado públicamente su apoyo. El hombre dorado leyó el artículo con atención, pero mantuvo una actitud humilde, aparentemente indiferente a la atención pública. Luego fue a la cocina con Blues para ayudar a lavar los platos, para su sorpresa. A pesar de su diseño avanzado y habilidades superiores, siempre quiso ayudar, incluso en las tareas más sencillas. Esto hizo que Blues reflexionara sobre la naturaleza del hombre dorado. A pesar de su increíble fuerza, se mantuvo humilde y sincero en sus acciones. Sin embargo, no parece recordar con claridad su pasado. El hombre dorado todavía es capaz de adaptarse y aprender habilidades cotidianas. Al caer la noche, el hombre dorado decidió ducharse. Blues, con un gesto considerado, le advirtió sobre el sistema de agua caliente inestable de su casa. Explicó que la temperatura del agua puede fluctuar erráticamente entre caliente y fría, lo que a veces puede resultar incómodo. Después, mientras ambos se preparaban para irse a la cama, Blues se instaló en su habitación, pero en medio de la noche. El Blues se despertó y se dio cuenta de que la puerta de la habitación del hombre dorado estaba abierta. Preocupada, se levantó de la cama para comprobarlo. Cuando entró en su habitación, descubrió que él no estaba allí. Después de buscar por toda la casa, se sorprendió al encontrarlo acurrucado dentro de un armario, profundamente dormido. La sorpresa del Blues. Pero también encontró el espectáculo algo divertido. Ella decidió acostarse a su lado y comenzar una conversación suavemente. Se preguntó de dónde venía realmente, quién era, y trató de comprender más sobre la persona en la que se había convertido. Al recordar sus acciones y modales, Blues comenzó a expresar su admiración. Empezó a enumerar las cualidades más admirables del hombre dorado: su vigilancia implacable, su fe inquebrantable en los demás y su capacidad para expresar sus emociones con sinceridad. No olvidó mencionar su amor por la comida, su aversión a bañarse, y tiene la costumbre de acurrucarse en espacios reducidos. Lo hizo parecer un adorable cachorro. A medida que su historia fue apagándose poco a poco, los Blues también se quedaron dormidos, adentrándose silenciosamente en un mundo de sueños. En el sueño del hombre dorado, se encontraba solo en un lugar desolado y sombrío. A pesar de gritar el nombre de los Blues, ella no apareció. En cambio, se encontró rodeado de entidades misteriosas, sombras oscuras y sombrías. Sus cuerpos eran tan negros como el alquitrán.
y el uso de sombreros extraños en sus cabezas solo contribuía a la atmósfera impredecible y misteriosa. Confundido, el hombre dorado preguntó a las entidades sombrías quiénes eran y por qué estaban allí. Sin embargo, antes de que pudieran responder, de repente se despertó. Todavía estaba conmocionado por el extraño sueño. Poco después, los Blues recibieron una llamada de Rich, informándoles de una grave crisis. Un arma biológica experimental de una compañía farmacéutica, una entidad derivada de plantas llamada Burrow 47, se ha salido de control. Esta arma fue creada modificando genéticamente la planta Guayacum. Esto hace que su tamaño sea enorme. Es extremadamente resistente al calor y prácticamente indestructible gracias a su carcasa especialmente reforzada. Actualmente está causando graves estragos en la región, convirtiéndose en una amenaza aterradora. La situación es extremadamente urgente y deben actuar inmediatamente. El hombre dorado miró por la ventana y vio la gigantesca planta arma causando estragos en el área cercana. Sin dudarlo, se volvió hacia Blues, asegurándole que volvería pronto para terminar la comida con ella. En un instante, se puso el traje del hombre dorado, símbolo del protector de la ciudad. Luego saltó por la ventana. Se dirigió directamente hacia el peligro con absoluta determinación. Su entusiasmo y coraje brillan mientras se enfrenta directamente a la colosal arma vegetal en un enfrentamiento dramático y tenso. Con un poderoso ataque, el hombre dorado desató toda su fuerza. Destruye armas biológicas con un solo golpe. Desde la base, el profesor y su equipo monitorearon la batalla de forma remota, presenciando el dominio abrumador del hombre dorado. Estaban asombrados por su fuerza y desempeño, y no pudieron evitar elogiarlo por haber derrotado a un oponente tan peligroso en tan poco tiempo. Blues observó la batalla desde una distancia segura, impresionado por su coraje y capacidad de lucha. Poco a poco se dio cuenta de que tal vez el hombre dorado no era simplemente un reemplazo del verdadero Murobashi. ¿Podría ser algo más que eso? Otro villano emerge de las sombras, una figura misteriosa vestida completamente de negro. Ella había estado observando tranquilamente al hombre dorado, observando su destacada actuación. Con una sonrisa traviesa, murmuró que ella y el hombre dorado compartían muchas similitudes. La misteriosa mujer comienza a idear un plan para la inevitable confrontación, consciente de que su camino y el del hombre dorado tarde o temprano se cruzarán. La tensión aumenta, obligando tanto a su equipo como al del hombre dorado a prepararse para los desafíos que se avecinan. En la base, Rich reunió al equipo, trayendo consigo un video de vigilancia que había recopilado el día anterior. Aunque el video estaba borroso y las figuras eran indistintas, señaló un detalle crucial. Por un breve instante, apareció una persona vestida con el atuendo tradicional japonés. Esta persona portaba un arma a reacción. El profesor se preocupó visiblemente al oír esto. Insistió en que solo podía significar una cosa. El villano más poderoso que jamás habían conocido había llegado a Nueva York. Todo el equipo guardó silencio, plenamente consciente del peligro que representaba esta amenaza. Mientras tanto, Murobashi regresaba de una agotadora batalla. Mientras caminaba, su mente se adentró en el extraño sueño que había tenido la noche anterior. En ese sueño, vio a un hombre, y poco a poco surgió una verdad aterradora. Ese hombre era él antes de perder la memoria. Esta constatación despertó en él una ola de inquietud. Se preguntaba, ¿cómo era antes de que le borraran la memoria? ¿Había sido alguna vez un héroe? De ser así, ¿era un héroe realmente bueno o había tomado decisiones cuestionables? Murobashi no podía evitar la sensación de que tal vez no había sido alguien admirado antes. Quizás por eso su equipo actual nunca mencionaba su pasado. Quizás sabían cosas sobre él que creían que no quería oír. O quizás simplemente no confiaban lo suficiente en él como para sacar a relucir sus viejas costumbres. Todavía perdido en mis pensamientos, chocó accidentalmente con una joven. La persona mira atentamente una guía de navegación para peatones en Nueva York. Parecía confundida y ansiosa. Entonces se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. La chica explicó que intentaba encontrar un lugar específico, pero no recordaba el camino exacto, lo que la inquietaba. Al notar su ansiedad, Murobashi se ofreció a ayudarla, diciendo que había pasado los últimos días estudiando las calles de Nueva York y que podría ayudarla a encontrar el camino.
Con la nueva información que tenía, Murobashi le aseguró a la niña que la llevaría allí. Ambos partieron, y pronto estuvieron frente al restaurante. Murobashi decidió quedarse, pidieron hamburguesas y disfrutaron de la comida juntos. La chica se animó considerablemente y compartió con entusiasmo que era la primera vez que disfrutaba de una comida decente después de un largo y agotador viaje. Murobashi, intrigado por su entusiasmo, le preguntó si le gustaba viajar. Ella respondió con entusiasmo, revelando que le encantaba explorar y que viajaba con frecuencia por Asia y Europa. Compartió que Nueva York siempre la ha fascinado, llamándola la ciudad de la libertad. Dijo que es una ciudad única en la que ha estado, gracias a su diversidad, energía vibrante y lugares emblemáticos, lo que la convierte en su destino favorito. Murobashi tenía curiosidad por saber cómo percibía la ciudad. Murobashi sugiere que tal vez todavía no entiende realmente lo que hace que Nueva York sea única. En respuesta, la joven ofreció una explicación sorprendente y perspicaz, comparando Nueva York con otras grandes ciudades del mundo. Observó que muchas ciudades mantienen el orden público recurriendo a la fuerza militar, imponiendo numerosas restricciones a la circulación y el comportamiento de los ciudadanos. Esto las hace menos libres. Pero Nueva York es diferente. En lugar de depender de la intervención militar, la ciudad está protegida por un héroe, el Hombre Dorado. Este sistema único ha ayudado a Nueva York a evitar muchas de las restricciones que enfrentan otras ciudades, manteniendo su título de Ciudad de la Libertad. Su pasión por la apertura de Nueva York era evidente en cada palabra. Sus palabras despertaron un recuerdo en Murobashi. Recordó una conversación con el profesor, quien una vez dijo que sin alguien como el Hombre Dorado para proteger Nueva York, la ciudad se enfrentaría a peligros inimaginables. Los pensamientos de la chica parecían reflejar esas mismas palabras, mientras expresaba su pesar por el estado actual del mundo. Reflexionó, preguntándose por qué el mundo se había vuelto tan caótico, por qué había tanto conflicto y por qué algunos lugares gozaban de libertad mientras que otros estaban tan controlados. Entonces, se volvió hacia Murobashi y le preguntó si alguna vez se había enfrentado a muchos villanos, demostrando su profunda conciencia de los peligros que los héroes como él enfrentaban a diario. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono, señalando una llamada de emergencia. Al darse cuenta de que tenía que irse de inmediato, Murobashi se puso de pie. La chica también se levantó, con los ojos llenos de gratitud, expresando su sincero agradecimiento por ayudarla a encontrar el restaurante y por pasar tiempo comiendo con ella. Murobashi respondió humildemente que no era nada, intentando restarle importancia. La muchacha se burló de él, diciendo que su humildad era casi decepcionante. Murobashi estaba un poco avergonzado. Admitió que siempre cargó con un persistente sentimiento de inseguridad sobre sí mismo. Confesó que ayudar a los demás era su forma de intentar aliviar esa inseguridad. Pero a veces eso le hace sentir como un hipócrita. La chica se echó a reír, sorprendida por su inusual honestidad. Comentó que le resultaba extraño oír a alguien admitir abiertamente su hipocresía. Pero luego ella lo tranquilizó, señalando que cualesquiera que fueran sus motivos, él realmente la había ayudado. La niña compartió una filosofía profunda y dijo que incluso si alguien hace una buena acción con motivos ocultos, sigue siendo un acto positivo. Continuó diciendo que la intención no siempre disminuye el valor de una acción. Murobashi escuchó atentamente. Él tomó en serio su punto de vista. La muchacha le estrechó la mano. Ella expresó su gratitud una vez más antes de partir. La niña observó su figura desaparecer en la distancia. Su corazón se llenó de pensamientos sobre Murobashi. Tras la partida de Murobashi, la chica bebió tranquilamente un sorbo del vaso de agua que había pedido. Su mente se remontó al pasado, a algo que había sucedido y que deseaba poder cambiar. Sus pensamientos evocaron un profundo sentimiento de arrepentimiento, una muerte que lo había cambiado todo. Ella cree que si esa persona aún viviera, el mundo de hoy podría ser diferente. Mientras tanto, un grupo de jóvenes de la zona se acercó a ella al ver que estaba sentada sola. La llamaron Ne-chan. Comenzaron a burlarse de ella y la invitaron a almorzar con ellos. Insinuaron sarcásticamente que su cita la había abandonado, lo que la molestó. En secreto, deseaba que Murobashi regresara para rescatarla, pero mantuvo la compostura. Hablando con firmeza,
Dijo que ya había comido y les pidió que la dejaran en paz. Mientras tanto, Murobashi continuó caminando, dejando atrás el encuentro. Al regresar con su equipo, los encontró discutiendo una nueva amenaza para la ciudad. El profesor comenzó a describir al villano al que estaban a punto de enfrentarse. Un espadachín de extraordinaria habilidad, que empuñaba un arma especial llamada Jet Muramasa, una espada propulsada por chorro con poder destructivo. Según el profesor, este villano ha intentado repetidamente contactar al hombre dorado como si buscara un encuentro directo. Murobashi se sorprendió al saber que incluso había usado las redes sociales para contactarlo, una acción inusual para un villano. Atónito, preguntó por qué alguien tan peligroso podía acceder a él con tanta facilidad a través de una plataforma pública. Su pregunta solo recibió miradas pensativas de sus compañeros. Nadie habló de inmediato, quizá por responsabilidad. Murobashi se preguntó si había atraído al villano a la ciudad sin querer, pero el profesor le aseguró rápidamente que no era culpa suya. Iwak, otro miembro del equipo, habló y reveló que el villano tenía antecedentes de visitar Nueva York con frecuencia, casi como un turista. Aunque no suele causar problemas, se han producido algunos incidentes graves de vandalismo. Uno de los ejemplos más llamativos fue cuando destruyó toda una zona residencial, simplemente porque la bebida que pidió no fue de su agrado. Murobashi recordó de repente que había leído sobre este evento en una guía de Nueva York. Se dio cuenta de que este incidente ocurrió en la misma zona donde el año anterior había caído un meteorito. El profesor confirmó que efectivamente así fue y relacionó el suceso con un conocido villano llamado Sent. Mientras tanto, en el restaurante, la muchacha se relacionó con el grupo de jóvenes con sorprendente facilidad. Sacó un arma pequeña y la manipuló hábilmente, provocando que entraran en pánico y huyeran inmediatamente. Después, ella desvió su atención hacia un cartel cercano. La imagen del hombre de oro está claramente impresa en él. Ella miró el cartel, perdida en sus pensamientos, aparentemente buscando una manera de conocer a este misterioso héroe. Al mismo tiempo, la villana de la que el equipo había estado hablando finalmente actuó. Apareció en pleno centro de la ciudad, atrayendo la atención de inmediato. El profesor informó rápidamente a Murobashi, advirtiéndole de la presencia del enemigo. Sin dudarlo, Murobashi se puso inmediatamente el traje del hombre dorado. Son plenamente conscientes de la gravedad de esta situación. Murobashi se preparó para la confrontación. Sabía que este no era un oponente común y corriente. El villano al que está a punto de enfrentarse se conoce como Oiran Trooper, una legendaria espadachín, increíblemente peligrosa y con una reputación temible. Apretó los puños, tratando de tranquilizarse antes de la inevitable batalla. Mientras tanto, el profesor comenzó a explicar al equipo el enemigo al que se enfrentaban. Hizo hincapié en que la soldado Oiran era considerada la espadachina más fuerte, una amenaza que superaba con creces a cualquier enemigo que hubieran enfrentado. Para ilustrar la magnitud de su peligrosidad, el profesor reveló que dominaba una devastadora técnica de espada llamada muerte de un golpe. Esta técnica era capaz de atravesar el espacio, convirtiendo a la soldado Oiran en una amenaza casi invencible. El hombre dorado se preocupó por la posibilidad de una confrontación directa. Murobashi preguntó si había alguna manera de evitar un enfrentamiento con un soldado Oiran. El profesor respondió con seriedad, explicando que un soldado Oiran era como un desastre natural, una catástrofe imparable que lo destruía todo a su paso. Sin embargo, añadió que si no la confrontaban directamente, no entraban en conflicto con ella ni obstaculizaban sus planes. Aún había una pequeña posibilidad de evitar una pelea. El profesor también advirtió que si la situación requiere una confrontación o si estalla una batalla, tuvieron que priorizar la seguridad y retirarse inmediatamente, incluso si eso significaba abandonar la ciudad. Valora tu vida, enfatizó con severidad, dejando claro que quien subestimara a este enemigo pagaría con su propia vida. Murobashi regresa con los miembros del equipo y el profesor menciona el estado actual de Murobashi, señalando que todavía está actuando como un héroe sin comprender realmente quién es. Para entonces, Murobashi se había enfrentado a muchos enemigos, pero ninguno podía compararse con el soldado Oiran. Según el profesor, este villano estaba en un nivel completamente diferente, una amenaza sin precedentes.
Insistió en que debían informar a Murobashi del peligro que corría antes de que fuera demasiado tarde. Iwak estuvo completamente de acuerdo y reconoció que prepararse para el peor escenario es esencial. Mientras tanto, Rich, otro miembro del equipo, informó al profesor sobre la situación de la evacuación. Afirmó que todos los residentes de la ciudad habían sido trasladados sanos y salvos a refugios subterráneos. Enfatizó que habían advertido a toda la ciudad sobre la posible amenaza, siguiendo el principio de «más vale ser demasiado cauteloso que arrepentirse después». El hombre dorado ahora se ha puesto su traje heroico. Entró en la ciudad decidido a enfrentarse directamente al villano. Poco después, vio que se acercaban los soldados de Oiran. Firme y confiado se presentó. El hombre de oro, el héroe de Nueva York. Contrariamente a lo esperado, el soldado Oiran simplemente sonrió y lo saludó con una actitud sorprendentemente amigable. Sacó su teléfono y comentó con calma lo encantador que era ver al hombre dorado en la ciudad de noche, como si el encuentro fuera un momento surrealista para ella. Luego levantó el teléfono para tomarle una foto, sugiriendo en broma que la publicara en Instagram. En la base, el profesor y todo el equipo observaban el encuentro con ansiedad. Esperaban que el hombre dorado solo intercambiara unas palabras con el soldado oirano y luego se marchara pacíficamente, evitando cualquier conflicto innecesario. El soldado de Oirán continuó su conversación con el hombre dorado. Ella le preguntó qué filtro debería elegir para que sus fotos se vieran mejor. Parecía extremadamente relajada y tranquila, sin mostrar ningún signo de hostilidad. De repente, cambió de tema y dijo que filmaría el vídeo más tarde. Porque primero tenía algunas cosas que atender. El hombre dorado notó la seriedad de sus palabras y le preguntó a qué se refería. Inmediatamente, todo el equipo en la base percibió el peligro creciente y una ola de tensión los envolvió a todos. La soldado Oiran reveló con calma que tenía una lista de personas a las que pretendía matar, dejando al hombre dorado sin palabras por la sorpresa. Pero lo que lo impactó aún más fue que era la misma chica que había conocido antes, la que Murobashi había ayudado a encontrar su camino, y con la que había compartido una hamburguesa. La soldado Oiran comenzó a relatar sus venganzas, hablando de lo que había sucedido después de su almuerzo. Había sido acosada por un grupo de personas, causándole una inmensa angustia. Sin detenerse ahí, se quejó de que un cajero se había negado a aceptar iPay como método de pago, lo que consideró un insulto imperdonable. Su tono se volvió más agresivo al enumerar una serie de incidentes similares, concluyendo finalmente que Nueva York no merecía ser considerada el mejor destino turístico. Al notar su creciente enojo, el hombre dorado intentó explicarle. Argumentó con calma que matar a quienes la habían molestado no era una solución justificable. Sin embargo, sus intentos de persuasión solo enfurecieron aún más al villano. En un ataque de ira, el soldado de Oirán asestó un poderoso golpe al hombre dorado, declarando enfáticamente que no tenía derecho a interferir en sus asuntos y que debía ocuparse de sus propios asuntos. En la base, el profesor estaba más preocupado que nunca y ordenó urgentemente al hombre dorado que se retirara de inmediato. El profesor recalcó que el soldado Oirán se encontraba en un estado de agitación, lo que hacía la situación extremadamente peligrosa. Le aseguró al hombre dorado que el equipo se encargaría de la evacuación de los residentes restantes y lo instó a irse mientras aún tuviera una oportunidad. A pesar de las urgentes advertencias del profesor, el hombre dorado se mantuvo firme. Declaró que se quedaría y lucharía, explicando que no podía estar seguro de que los soldados oiranos limitaran su violencia a sus objetivos iniciales. Como protector de la ciudad, sentía la responsabilidad de salvaguardar a todos los ciudadanos, y no podía darle la espalda y huir. Iwak escuchó la decisión del hombre dorado y expresó su apoyo. Coincidió en que los instintos de Murobashi eran correctos. A medida que aumentan las tensiones, el villano comienza a desatar todo su poder. Con una serie de golpes de espada, creó ondas de choque de un poder destructivo catastrófico. Se extendió por toda la región con un poder destructivo devastador. Estas ondas de choque poseen un poder destructivo superior. Esto demuestra claramente su poder abrumador. La intensidad del ataque fue tan grande que conmocionó a todo el equipo de la base, mientras presenciaban la caótica escena que se desarrollaba desde la distancia.
En medio de la devastadora destrucción, el villano provoca al Hombre Dorado, desafiándolo para ver si tiene el coraje de mantenerse firme o darse la vuelta y huir. Blues, miembro del equipo, evaluó que, ante un poder tan abrumador, lo más importante para el Hombre Dorado era preservar su vida y retirarse de inmediato. A pesar de los enormes riesgos, se mantuvo firme, decidido a luchar hasta el final. Comprendió que la esgrima de la villana era increíblemente formidable, especialmente a media y larga distancia, donde dominaba por completo el campo de batalla. Para neutralizar la ventaja de su oponente, decidió acortar la distancia y entablar un combate cuerpo a cuerpo. El Hombre Dorado lanzó un ataque con toda su fuerza. Intenta acercarte lo suficiente para asestar el golpe final. Sin embargo, su velocidad y habilidad superaron con creces todas las expectativas. Con un movimiento limpio y despiadado, bloqueó fácilmente su ataque. Entonces, ella contraatacó con fiereza, derribándolo al instante. El Hombre Dorado cayó inconsciente, con el cuerpo tendido en el pavimento. El profesor fue testigo de este trágico desenlace, admitiendo que era inevitable al enfrentarse al villano más poderoso. Sus palabras estaban cargadas de gravedad, enfatizando el peligro extremo que enfrentaban.